Bueno, hace un año les platiqué en el principio, por favor, sobre comunidades de crustáceos asociados a arrecifes coralinos y praderas marinas aquí en el Caribe y cómo han estado respondiendo estas comunidades a la degradación de los hábitats. Pero el día de hoy les voy a platicar sobre un grupo de crustáceos en particular con el que he trabajado durante prácticamente toda mi vida académica, ¿no? Que son las langostas espinosas. Estos grandes crustáceos representan recursos pesqueros de mucho valor donde quiera que se encuentren y desde hace unas décadas se ha dado impulso a lo que se conoce como el manejo pesquero basado en el ecosistema, o EBFM por sus siglas en inglés. Y el principal objetivo de este manejo es mantener ecosistemas marinos saludables y las pesquerías que sostienen. Bueno, un ecosistema es una unidad funcional que consiste en un conjunto de plantas, animales, microorganismos y los componentes no vivos del medio ambiente, así como las relaciones que tienen entre ellos. Entonces, los hábitats son componentes muy importantes en los ecosistemas, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de dos hábitats muy diferentes. Pero entonces, ¿qué es el hábitat? ¿No? Bueno, el hábitat se define como los recursos y condiciones presentes en un área que producen su ocupación por parte de un organismo dado. Y esta ocupación puede incluir sobrevivencia y reproducción, pero no necesariamente. Entonces, el hábitat se define a nivel de organismo, ¿ok? Ahora, los hábitats pueden diferir en su calidad, o sea, en la capacidad que tengan de proveer los recursos que necesitan estos organismos para ocuparlo y para persistir ahí, ¿ok? Pero un animal puede optar por usar o no esos recursos a través de un proceso que se conoce como selección de hábitat. Bien, en los ecosistemas en general y en los tropicales en particular, marinos, ¿no? Hay mosaicos de hábitats diferentes, muchas veces contiguos, ¿no? Unos de otros, como en esta foto que se ven aquí unos pastizales y una parte arrecifal con corales más bien muertos, ¿no? Pero una de las metas entonces de este manejo de pesquerías basado en el ecosistema lo definen así, como elucidar y proteger los hábitats críticos para que una especie lleve a cabo sus procesos poblacionales vitales. Y sin embargo, muchos colegas que trabajan en pesquerías argumentan que pues, las evaluaciones de stock y los planes de manejo generalmente ignoran al hábitat. ¿Okay? Yo no trabajo en pesquerías, yo soy bióloga marina y pues quisiera platicarles un poco sobre los hábitats críticos de las langostas espinosas, que finalmente pues son recursos pesqueros importantes. ¿Okay? Me voy a basar en dos especies de estos animales que ocurren en la región del Gran Caribe y son Panulirus argus o la langosta común, que alcanza grandes tallas, aquí se ven unas grandes langostas, y soporta pesquerías importantes en toda la región del Gran Caribe. Todos los países del Gran Caribe prácticamente explotan esta especie. Y luego tenemos a Panulirus guttatus o langosta pinta, que es una langosta mucho más pequeña. Este es digamos, un adulto grande de esta especie y que no es tan pescada como Panulirus argus. De hecho, es solo pescada localmente y a baja escala. Ok. Todas las langostas espinosas, y me voy a basar ahorita en Panulirus argus, perdón, tienen un ciclo de vida complejo que empieza con una larva filosoma, se llama, tiene una fase larvaria muy larga de muchos meses en aguas oceánicas donde se desarrolla, y el último estadio larvario, aquí solo hay del 5 al 10, por ejemplo, de esta especie, sufre una metamorfosis a una poslarva, que se conoce como puerulo, que nada desde las aguas oceánicas hasta las zonas costeras para asentarse en hábitats costeros, ¿no? Alcanza la fase de adulto aproximadamente entre 1 año y medio o 2 de vida. Y estas son las fases bénticas, estas de acá son las oceánicas. Yo solamente les voy a platicar de los hábitats de las fases bénticas. Bien.
Algunas langostas como Panulirus argus van cambiando de hábitat una vez que se asientan. O sea, llegan, se asientan en un tipo de hábitat en donde generalmente no viven los adultos y conforme van creciendo, se van moviendo hacia otro tipo de hábitats. De tal manera que en el caso de Panulirus argus, las poslarvas se asientan en la vegetación marina que crece en las lagunas arrecifales y después van cambiando de hábitat hasta llegar a la parte posterior de los arrecifes, que es la que se encuentra frente a la costa, digamos, viendo hacia la costa. Después pasan a la zona frontal de los arrecifes, que es la parte que mira hacia mar abierto, y incluso llegan hasta zonas de unos 50, 60, 70 metros de profundidad en la plataforma, donde principalmente las hembras ovígeras se van para que eclosionen los huevecillos y liberen las larvas a esas profundidades para que las corrientes las puedan dispersar. Entonces, estos se conocen como cambiadores ontogenéticos de hábitat. O sea, donde pastos y algas entremezclados, esto aumenta la calidad del hábitat para estos organismos y con ello aumenta su probabilidad de sobrevivencia. Pero llega un momento en que ya no los protege la vegetación y entonces los juveniles grandes requieren buscar otro tipo de refugios que se conocen como tipo grieta para su protección, como estas flechitas aquí indican, ¿no? Langostitas metidas en huequitos, en los mismos pastizales marinos. Y una cosa importante es que si pueden compartir refugios con coespecíficos, esto aumenta todavía más su sobrevivencia porque esta especie expresa defensa grupal. Esto es un comportamiento muy importante. Incluso los subadultos, cuando se migran hacia los arrecifes, y los adultos que viven ahí comparten refugios entre sí y expresan defensas grupal. Y esto, bueno, las langostas, su única arma defensiva que tienen son las largas antenas espinosas que poseen, ¿no? En el caso de Panulirus argus, estas antenas son bastante gruesas, muy largas y están realmente cubiertas de espinas. De tal manera que si un grupo de ellas pues actúa en concierto con sus antenas, pueden mantener a raya a los enemigos de una manera más fácil que si solo una de ellas se tratara de defender. ¿Ok? Entonces, si vemos la progresión de tallas de esta especie en un sistema arrecifal como en Puerto Morelos, vemos que los organismos más pequeños, ¿no? Como estos, se encuentran en la vegetación marina dentro de la laguna arrecifal, y después los que se encuentran en huequitos y en cabecitos chiquitos de coral que hay en la laguna arrecifal, y así sucesivamente, pero se ve una gran sobreposición en la distribución de tallas entre hábitats subsecuentes. Sin embargo, la talla media de las langostas en cada hábitat sí va aumentando. Ok, en cambio, en Panulirus guttatus es una especie especialista de hábitat. Las poslarvas, como esta de aquí, llegan y se asientan directamente en el arrecife coralino y nunca lo abandonan. Ahí se vuelven juveniles y adultos, ahí conviven todos en este hábitat, y de hecho no hay grandes diferencias en la distribución de tallas en las diferentes zonas del arrecife. Por ejemplo, aquí están las tallas medias. Los organismos chiquitos son muy difíciles de ver, se ocultan muy bien en las oquedades del arrecife, pero ahí están. Okay. Esta especie requiere de refugios profundos donde pueda retraerse completamente, porque a diferencia de Panulirus argus, las antenas de Panulirus guttatus son bastante delgadas, no tan largas y sí son espinosas, pero pues no son tan buenas armas defensivas como las de Panulirus argus. Entonces, su estrategia de defensa es ocultarse lo más que pueda en los huecos. No son tan gregarias tampoco como Panulirus argus, sí pueden compartir refugios como estas de aquí, pero nunca expresan defensa grupal. Ese no es un comportamiento que tenga esta especie, de tal manera que si un enemigo ataca, por ejemplo, a estas langostas, pues las dos se meten al refugio, cada quien para su santo, sálvese quien pueda, y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero no expresan defensa grupal. Ok, bueno, pues les voy a contar un poquito, perdón, de la historia de cómo nos hemos involucrado con el estudio de los hábitats de estos organismos. En 1982, ya llovió,
Enrique Lozano, que está aquí sentado, que es mi marido, fue mi colega porque ya se jubiló, pero sigue colaborando con nosotros. Y yo pues nos mudamos a Puerto Morelos para empezar a formar la que ahora es la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, junto con otros colegas. Nosotros veníamos de trabajar en el Pacífico, acá en Guerrero, con langostas espinosas de otras especies que hay aquí, y pues al llegar acá, empezar a averiguar qué había por acá, nos llamó mucho la atención una pesquería muy peculiar que se lleva a cabo en estas bahías que están en la parte central de la costa, que son la Bahía de la Ascensión y del Espíritu Santo, y que más adelante pasaron a formar parte de la Reserva de la Biosfera Siancán. ¿Okay? En estas bahías se utilizan unas estructuras que se llaman casitas para la pesca de langostas y son sumamente productivas. La Bahía de la Ascensión, por ejemplo, es una bahía relativamente grande, pero muy somera. Este es el intervalo de profundidad que hay. ¿Ok? Y en este lugar de acá, es donde se ve la estrella, llegó un grupo de pescadores, primero hizo un campamento y más adelante se hizo un pequeño poblado y se quedaron a trabajar en esta zona. En 1968 el gobierno les asignó la Bahía de la Ascensión y las zonas marinas aledañas como su zona de pesca, su área de pesca, y conocieron las casitas gracias a un grupo de pescadores cubanos que llegó al área y les enseñó cómo se hacían y que ellos las usaban para pescar langostas en Cuba. Entonces también se les conoce como casitas cubanas, ¿ok? También les llaman sombras en México, en Cuba de hecho les llaman pesqueros y en las Bahamas les llaman condos. ¿Qué es una casita? Pues es básicamente una gran grieta artificial formada por una placa plana de unos 2 metros cuadrados de superficie que está separada del fondo por alguna estructura, unos cuantos centímetros, como unos 12 a 15 centímetros, ¿no? En la naturaleza, Panulirus argus prefieren grietas grandes y la parte baja de salientes, por ejemplo en el arrecife, que les permitan permanecer cerca del suelo, les gusta estar cerca del suelo, y agregarse concoespecíficos, como se ve aquí. Y eso es precisamente lo que les ofrecen las casitas a estas langostas, una gran grieta donde puedan agruparse concoespecíficos. De tal manera que si uno se asoma bajo de una casita que tenga langostas, ¿no? Podría no tener, pues se ve así, o así si hay muchas, y si se levanta la casita, entonces, bueno, algunas langostas van a tratar de defenderse en grupo, otras se van para atrás, y pues así es como se aprecia, ¿no? Cuando se levanta una casita con langostas. En Punta Allen, los pescadores de Punta Allen, tienen muchas casitas, ahorita les voy a hablar de eso, y la pescan así, o sea, bajan, cuando ven la casita bajan por medio de buceo libre, de hecho el buceo con tanque o con compresor está prohibido en toda la reserva, y cuando encuentran la casita la levantan y la mantienen levantada ya sea con un palo o con un colega aquí, y entonces usan estas redes de mano para extraer las langostas de la casita, las llevan a la lancha, las separan por tallas y las que no dan la talla legal las regresan al agua, ¿no? Y de esta manera tan sencilla tienen una pesquería bastante productiva. Las casitas han ido evolucionando con el tiempo de haber sido construidas con troncos de una palma local a ser construidas con lámina corrugada y troncos, ferrocemento y troncos, y después solamente ferrocemento. Estos son los modelos que se utilizan actualmente, el que se llama caja o cajita y caguamo. Y para evitar problemas o disputas sobre la propiedad de las casitas, los pescadores de esta cooperativa diseñaron un sistema en el cual dividieron las partes productivas de la bahía, porque no todos los hábitats de la bahía son buenos para langosta, pero los que sí son, los dividieron en parcelas o campos y se las repartieron, ¿no? Ahora, los pescadores no son dueños de su campo porque esto no lo permiten las leyes mexicanas, pero sí son dueños de las casitas que colocan en sus campos. Y en esta cooperativa respetan bastante las regulaciones federales que incluyen una talla mínima legal, una veda de 4 meses y la no captura de hembras ovígeras. La veda es marzo, abril, mayo y junio, y no capturan hembras ovígeras, pero además tienen regulaciones internas. Por ejemplo, si un pescador
captura langostas dentro de un campo que no es el suyo, pues es sancionado y de hecho puede llegar a ser expulsado de la cooperativa y su equipo confiscado. Entonces tienen una organización bastante buena. Actualmente hay alrededor de 115 campos, 23,000 casitas de esas dimensiones, y una cosa importante es que la densidad en la que las colocan es tal que solo cubren entre el 0.1 y el 0.1%, 0.01 a 0.1% del fondo marino de los campos. Eso depende de varios factores, ¿no? Entre otros, pues la cantidad de dinero que tengan los pescadores para colocar casitas. Ok, con el tiempo, digamos, esta pesquería se ha vuelto un referente en la literatura sobre pesquerías artesanales sostenibles, ¿no? Pero en 1982, cuando nosotros llegamos, pues se conocía muy poco, realmente no se conocía mucho, y de hecho no se sabía mucho de la biología y la ecología de las langostas en esta parte de su área de distribución. Entonces, bueno, hicimos un proyecto para tratar de investigar qué era lo que pasaba ahí. Esto fue en 82, a finales de 82, no, muchos de ustedes no habían nacido, pero hubo una crisis económica brutal en México. No se conseguían fondos, siempre ha sido difícil conseguir fondos para la ciencia, pero en particular hay momentos en que es mucho más difícil. Finalmente, en 1984, a finales, conseguimos financiamiento de CONACYT y del gobierno de Australia porque hicimos el proyecto conjunto con unos investigadores australianos con los que colaboramos bastante, ¿no? Y entonces, en 1985, en marzo, el primer mes de la veda, montamos un campamento en Punta Allen con un grupo de estudiantes muy entusiastas que se nos unieron, entre ellos Fernando Negrete, que está aquí, y repetimos la experiencia en 1986 y durante esas estancias de un mes ahí en Punta Allen, muestramos muchas langostas, se midieron, se sexaron, se marcaron y se liberaron, y con esa información que los pescadores recapturaron muchas de ellas en las temporadas de pesca siguientes, tuvimos muchos datos, ¿no? Mucha información sobre los patrones de movimiento de estas langostas, sobre sus curvas de crecimiento, y resulta que crecían mucho más rápido de lo que creían, de lo que se creía, y también la distribución de tallas, ¿no? Y esto nos llamó mucho la atención porque la mayoría de los langostas que muestramos bajo las casitas eran subadultos o juveniles grandes, y realmente había pocos adultos proporcionalmente. Entonces dijimos, pues, ¿qué pasa, no? ¿Dónde están las grandes? ¿A poco la pesquería es tan eficiente que se las acaban todas? Nosotros no pensamos que ese fuera el caso, sino pensábamos que más bien estaban pues afuera, ¿no? De los arrecifes, estos manchas negras que se ven aquí, son arrecifes coralinos que bordean la entrada de la bahía, y aquí se aprecia la isóbata de los 100 metros, que está muy cercana a los arrecifes, además de que hay corrientes muy fuertes, ¿no? En esa zona, entonces no hay actividades de pesca del otro lado de los arrecifes. Pero dijimos, bueno, seguramente ahí están las grandes, y en esta área que se ve aquí en café, pues planeamos hacer una pesca experimental, para lo cual conseguimos prestado un barquito, y conseguimos como 40 trampas langosteras de las que se utilizan en la zona de Isla Mujeres, en el norte del estado. Y pues sí, ahí estaban las langostas grandes. Esta es la distribución de tallas dentro de la bahía, y esta es por fuera de la bahía hasta 40 metros, que fue lo máximo que pudimos poner las trampas. Y en este trabajo que aparece aquí abajo, propusimos que esas zonas profundas, digamos, donde no había pesca, se mantuvieran como refugios espaciales para la parte reproductora de las poblaciones de langostas, no solo fuera de las bahías, también afuera de Puerto Morelos y de otros lugares del estado. Bueno, pero todo eso tenía interés, digamos, pesquero tal vez, de dinámica poblacional, pero a mí lo que me llamaba más la atención era tratar de determinar cómo funcionan las casitas, ¿no? ¿Qué es lo que las hace tan buenas? En esa época, bueno, y todavía, pero en esa época había mucho debate entre dos hipótesis referentes a los arrecifes artificiales y estructuras artificiales en general. La hipótesis de atracción postulaba que estas estructuras solo redistribuyen los organismos que ya existen en el sistema, mientras que la hipótesis de producción postulaba que
realmente incrementan la biomasa, ¿no? Pero pues probar cualquiera de esas cosas no es tan sencillo. Más adelante surgió otra hipótesis que es la del continuo atracción-producción, que postula que en los sistemas reales tanto la atracción y la producción existen y actúan, probablemente interactúan y de esta manera impulsan la dinámica en los complejos donde se ponen hábitats artificiales y donde hay hábitats naturales. De hecho, ya para principios de los 90 habían llamado mucho la atención las casitas y ya habían salido varios artículos que estaban tratando de probar esto. Pero la mayoría, de hecho todos estos trabajos se basaban en experimentos de corta duración, unos cuantos meses nada más, máximo un año, y en general pues encontraban que las casitas aumentan la sobrevivencia de juveniles de langostas, pero que su éxito podía estar determinado por otras características del hábitat, en particular la abundancia de coespecíficos y depredadores. Entonces, en realidad hacía falta un experimento de más larga duración para poder probar esto de la atracción-producción y de preferencia en algún lugar donde nunca antes se hubieran usado casitas, como la Laguna Arrecifal de Puerto Morelos. O sea, la Laguna Arrecifal, esta es una foto que el doctor Eric Jordán tomó a mediados de los 90, cuando era chiquito todavía Puerto Morelos. Esta laguna tenía condiciones muy similares a algunas zonas de la Bahía de la Ascensión y tenía la ventaja adicional pues de que aquí está nuestra unidad académica donde está la estrella roja, ¿no? Pero una cosa importante es que en Puerto Morelos la captura de langosta siempre ha sido escasa comparada con el resto del estado, incluso tomando en cuenta los diferentes métodos de pesca que se utilizan, ¿no? Y esto podría ser o una ventaja o una desventaja para nuestro experimento. Teníamos que ver cuáles eran las causas subyacentes a esta escasez de langosta. Y pensamos que podrían ser tres, ¿no? Tal vez llegan pocas poslarvas aquí, o tal vez la densidad de juveniles tempranos o de juveniles grandes es muy baja debido a una baja calidad del hábitat para cada una de estas fases ecológicas, digamos, ¿no? En particular, el alimento o el refugio podrían ser insuficientes. Entonces, pues teníamos que abordar cada una de estas posibles causas. Y para abordar la primera, utilizamos un colector de poslarvas que ya habíamos diseñado en el laboratorio y con el que estamos midiendo la entrada de poslarvas a las zonas costeras a lo largo del tiempo, cada mes, y pusimos varios en Puerto Morelos de estos colectores y empezamos a monitorear la entrada de poslarvas. Muy rápidamente nos dimos cuenta, ¿no? Este es el Puerulos por colector, Bahía la Ascensión en azul, Puerto Morelos en rojo. A Puerto Morelos estaban llegando 4 veces más poslarvas que Bahía de la Ascensión. Entonces, pues ese no era el problema, ¿no? De la escasez de langosta. Entonces, bueno, vamos a ver la densidad de los juveniles tempranos. Estos que viven en la vegetación, pues son muy difíciles de ver en la vegetación. Entonces utilizamos una red de patín, como esta de aquí, que se arrastró en varios sitios, en 2 estaciones del año. Se cuantificaron las juveniles pequeños y vimos que la densidad, digamos, en promedio era como de 200 juveniles pequeños por hectárea, lo cual es bastante grande, es una densidad que se comparaba bien con otros lugares productivos de langosta. Entonces, tampoco parecía ser el problema. Entonces, bueno, vamos a estimar la densidad de los juveniles grandes, y esto lo hicimos con un montón de transectos de banda en la laguna arrecifal, porque estos son los que ya viven en los huequitos y en las estructuras que se encuentran, y pues aquí está el problema, ¿no? O sea, 25 veces menos juveniles grandes, nos está hablando de que hay un cuello de botella poblacional en esta laguna arrecifal, que nos está indicando que hay una gran mortalidad en ese cambio de hábitat de las langostas, asociada muy probablemente con la depredación. Estas langostas tienen un montón de depredadores, tanto en la laguna arrecifal como en el arrecife, que van a comer a la laguna y luego se regresan al arrecife, y esto pues a su vez nos está indicando que hay una falta de refugios para esta fase ecológica de las langostas. Sin embargo, todavía teníamos que descartar que el alimento fuera un factor limitante, y para ello pues capturamos muchas langostitas, se les hizo análisis de contenido estomacal y de condición nutricional,
Y con la misma red que se capturaron los juveniles chiquitos, se capturaron muestras de la fauna pequeña asociada a los pastizales marinos, Vero, dominada, esta es la importancia relativa, por crustáceos y moluscos, ¿no? Que en realidad reflejan la abundancia relativa de los diferentes taxa animales que están asociados con los pastizales marinos. Y esta tabla llena de números es nada más para mostrarles cómo en un día cualquiera hay miles, literalmente miles de presas potenciales para estas langostitas en la laguna arrecifal, ¿no? En estos números entre paréntesis acá es el número de especies que se identificaron dentro de estos taxas superiores, y los que tienen este asterisco rojo pues son los que se encontraron en el contenido estomacal. Entonces, pues parece que el alimento no es tampoco un problema. Sin embargo, encontramos que los subadultos que se mostraron en la laguna, o sea, los juveniles más grandes, tenían una condición nutricional significativamente más baja que los demás juveniles, y esto lo que nos sugería es que para estos juveniles grandes, la falta de refugios adecuados les impide explotar de manera eficiente los recursos alimentarios. Entonces, bueno, ahora sí, vamos entonces a probar cómo funcionan las casitas. Seguimos un diseño de BASI por sus siglas en inglés, y que esto consiste en que delimitamos 9 sitios físicamente en la laguna arrecifal, y durante en 13 ocasiones se censaron las langostas en el área de toda el área de cada sitio de estos, ¿no? Eso es lo que corresponde al before, ¿no? Del modelo el método este. Después se instalaron, digamos, se escogieron 5 sitios al azar, y en esos se colocaron casitas, son los cuadritos morados aquí, y los otros 4, los rositas, permanecieron como controles, eso es el control impact del método, y luego se censaron las langostas 22 veces más en todos los sitios, ese es el after, ¿ok? Las casitas fueron escaladas para albergar las tallas de las langostas que se encontraban en la laguna arrecifal, medían 1 metro cuadrado de área, y se colocaron 10 en cada sitio con casitas, ¿no? Pero separadas al menos por 20 metros. Y de esta manera las casitas cubrían solo el 0.1% de la superficie del sitio, como lo hacen en los campos en la Bahía de la Ascensión. A lo largo de todo el estudio, las langostas que se veían se capturaban a mano, se medían, se marcaban y se liberaban. Todo esto se hacía bajo el agua. Nunca salieron al aire las langostas. De hecho, estas son las manos de Enrique, y aquí está Ceci llevando a cabo un censo. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, antes de poner las casitas, la densidad en los 2 grupos de sitios fue muy baja, o sea, entre 5 y 10 langostas por hectárea, y después de poner las casitas aumentó en promedio 7 veces, con altas y bajas, lo cual es normal en este tipo de poblaciones. Pero en términos de biomasa es todavía más claro, o sea, la biomasa era muy bajita antes, los organismos eran principalmente pequeños, y después aumentó hasta 8 veces. Al principio era baja porque esta es la atracción, fueron atraídas a las casas, pero luego la protección de las casitas les permitió aumentar la biomasa, y algunas se iban, otras se quedaban, etcétera, ¿no? Y con el marcaje, los resultados del marcaje y recaptura, encontramos que las casitas no solo aumentaron la densidad y la biomasa, sino también la socialidad del ámbito de alimentación o forrajeo, la sobrevivencia, la persistencia en el sitio, la fidelidad al refugio aumentó o disminuyó dependiendo del tamaño de las langostas, y no hubo efectos en el crecimiento o el patrón de movimiento. Entonces, hubo un mejoramiento, un aumento en la biomasa con casitas, y esto se dio principalmente, sí, a que se aumentó la sobrevivencia, pero también la persistencia y los ámbitos de forrajeo de las langostas, o sea, se aumentó la calidad del hábitat. Entonces esto pues lleva a la pregunta de si se pueden utilizar con fines pesqueros, y pues claramente sí se puede. De hecho, hay pesquerías que se basan en estas estructuras, lo que sugiere que los procesos que operan en esas poblaciones podrían ser similares a los que descubrimos en nuestro experimento, pero modulados por la presión pesquera. Sin embargo, es importante aclarar que no funcionan las casitas
para cualquier especie de langosta o en cualquier lugar. Por ejemplo, nunca van a encontrar Panulirus guttatus en casitas, ¿no? Ni de chiste. Y en 1900, en este trabajo de aquí abajo, o sea, Enrique planteó estos requerimientos para un posible uso exitoso de casitas. Las casitas podrían servir para especies gregarias altamente móviles de langostas, ¿no? En fondos someros con buen abastecimiento de poslarvas, buenos hábitats para su asentamiento, bastante alimento natural, pero falta o escasez de refugios naturales. No tendría caso poner casitas donde hay muchos refugios naturales, ¿ok? Y además, bueno, mejorar el hábitat no es lo único que se necesita para una pesquería sostenible. También hacen falta buenas cosas de manejo, en particular un sistema que asegure la propiedad de las casitas, ¿no? Como los campos aquí. Y bueno, todas las demás, las que tienen la palomita roja, son las que se cumplen en la pesquería de Puntalen, en la Bahía de la Ascensión. Varios trabajos se han hecho viendo qué efectos tienen las casitas en las poblaciones de langostas o el hábitat donde se ponen. No se han encontrado efectos negativos de las casitas. La única excepción sería este trabajo donde en un hábitat particular encontraron una mortalidad un poco más alta en los juveniles, pero significativa en los juveniles pequeños asociados con el uso de casitas. En ese hábitat en particular había muchos refugios naturales también. Entonces, bueno, antes de intentar mejorar el hábitat con fines pesqueros, es importante conocer la especie, cómo utiliza el hábitat y sus procesos de selección del hábitat. Y además, pues también es importante hacer un diseño y una experimentación cuidadosos para ver si se puede mejorar el hábitat de una manera exitosa. Ok, pero con o sin mejoramiento del hábitat, los subadultos que sobrevivan eventualmente se van al arrecife coralino y ahí comparten el hábitat con todas las fases bénticas de Panulirus guttatus. ¿Okay? Y esto es posible porque las dos especies hacen un uso diferencial de los recursos que les ofrece el arrecife. Por ejemplo, esta foto no es muy buena, pero aquí se ve en una cueva del arrecife, una cuevita, dos Panulirus argus en el fondo de esta cueva, que es su lugar preferido en un refugio, y tres Panulirus guttatus boca arriba en el techo, que es su lugar preferido en los refugios. Entonces, bueno, pueden compartir algunos y en otros hacen un uso muy diferente. Desgraciadamente, como ya se ha repetido en varios trabajos, bueno, en varias presentaciones, estamos sufriendo una degradación fuerte en los arrecifes coralinos en todo el mundo, pero en particular en el Caribe, debido a la pérdida de corales constructores de arrecife, y esto pues principalmente es por el cambio climático y un montón de estresores que están relacionados con actividades humanas, ¿no? Principalmente. Cuando se mueren los corales, pues los arrecifes pueden mantener su estructura tridimensional durante un tiempo, pero pues la van perdiendo poco a poco. Y una cosa interesante es que el nivel de degradación puede variar entre arrecifes, incluso si se encuentran cercanos. Y eso pasa aquí en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, donde hay una serie de arrecifes cercanos a la costa de diferente tamaño y diferente nivel de degradación. Y por ahí de 2014 a 2016, en un proyecto dirigido por Enrique, quisimos saber cómo estaban siendo afectadas las poblaciones de langosta por la degradación de los arrecifes coralinos. Y pensamos que en particular podría estar siendo afectada Panulirus guttatus, que es la especie que es especialista de arrecifes, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a explorar esto, escogimos dos pequeños arrecifes aquí en el área de jardines, que pues aquí los llamo jardines A y jardines B, que diferían en su nivel de degradación. Los dos arrecifes son poco más de 1 hectárea, pero el jardines A tiene una batimetría más compleja que B, y diferentes métricas que ayudan a evaluar la degradación entre arrecifes. No voy a entrar en mucho detalle aquí, pero estas métricas pues sí nos indicaron que Jardines B está significativamente más degradado que Jardines A. Entonces, bueno, sabiendo esto, se fue a estimar la densidad de Panulirus guttatus y se hicieron muestreos de langostas en estos dos arrecifes. Y bueno, nos llamó la atención que ni la talla media ni la densidad de Panulirus guttatus difirió significativamente entre los arrecifes, lo que nos sugiere
que incluso estos arrecifes degradados, hasta el grado en que están ahorita, por lo menos pueden ofrecer refugios adecuados para estas langostas. Les hicimos análisis de contenido estomacal, son similares a Argus en el sentido de que son omnívoras y les gustan mucho los moluscos y los crustáceos, como se aprecia aquí. Y un análisis de isótopos estables que se hizo a estas langostas, bueno, aquí vimos en el eje del nitrógeno que nos indica la posición trófica de estos organismos, no hay diferencias importantes entre las langostas de los dos arrecifes, pero sí hay diferencias significativas en el eje del carbono que nos indica las fuentes basales de carbono, o sea, los productores primarios, digamos, que están soportando, que son la base de la trama trófica en cada uno de estos arrecifes. Esta diferencia significativa, lo que es una evidencia indirecta de que estas langostas solo forrajean en el arrecife donde viven, o sea, no salen de ahí, ¿ok? Y bueno, los 3 índices nutricionales diferentes que les estimamos a estas langostas, ninguno de ellos difirió entre arrecifes. Y esto nos sugiere que la omnivoría que tienen estos animales de alguna manera está amortiguando los efectos de la degradación del hábitat en sus poblaciones, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, ¿y qué pasa cuando comparten a Argus y Gutatus los arrecifes? ¿Cómo responde cada una de ellas? Entonces fuimos a otros 2 arrecifes más grandes, Limones menos degradado, Bonanza más degradado, como una vez más se constató con estas métricas para evaluar la degradación de los arrecifes. Y aquí se fue en la noche, buceos nocturnos otra vez, a capturar langostas, 15 langostas de cada especie en la parte posterior de cada arrecife. Aquí nos enfocamos en la ecología trófica y la identificación del contenido estomacal se hizo hasta a nivel de especies, sí se aventó ese trompo a la uña, y pues vean, 75 especies, entre 35 y 40 especies se encontraron en los estómagos de estas langostas, principalmente decápodos y gasterópodos, y es una dieta muy diversificada, como lo muestra, pues, estas 15 especies que se encontraron en el estómago de una sola langosta Panolirus argo, ¿no? O sea, se alimentan de muchas cosas. Y el análisis de contenido estomacal nuevamente, pues crustáceos y moluscos en las 2 especies, aunque con ciertas diferencias en la preferencia, sobre todo en Bonanza, donde Gutatus prefirió moluscos y Argus crustáceos. Sin embargo, un análisis multivariado de la composición taxonómica, digamos, del contenido estomacal, no encontró diferencias, ¿no?, entre las langostas y entre las especies. En la prueba de análisis de similitud nos arrojó un resultado muy cercano a 0, lo que nos está indicando que hay mucha similitud entre la dieta de estos organismos. Pero el análisis de isótopos estables sí nos mostró diferencias interesantes. Las Panolirus gutatus en Bonanza en rojo y en Limones en azul tenían un nicho isotópico que está indicado por este polígono, digamos, de puntitos que se ve aquí. Cada punto es el resultado de una langosta, ¿no? Este es un nicho isotópico, o sea, un nicho trófico mucho más reducido que las Panolirus argus. Y esto pues se debe una vez más a que solo comen en el arrecife de donde viven, pero además el ámbito hogareño, el home range de estas langostas es bastante reducido, de alrededor de unos 100 metros, ¿no? Entonces no se mueven mucho y solo comen ahí. Pero curiosamente tienen un nivel trófico, una posición trófica más alta que las Panolirus argus que conviven con ellas. En cambio, las Panolirus argus de los 2 arrecifes, Bonanza y Limones, tienen un nicho isotópico mucho más amplio que las Gutatus, principalmente en el eje del carbono. Y esto se debe a que estas langostas, además de que pueden comer ahí en el arrecife, se salen a los pastizales marinos y las zonas arenosas adyacentes o cercanas al arrecife a comer. O sea, hacen uso también de los recursos que hay en los pastizales cercanos. Y eso pues se refleja en la gran la gran cantidad de fuentes de carbono basal que refleja su dieta, ¿no? Pero tienen un nivel trófico más bajo que las Gutatus que están conviviendo con ellas. Esto significa que las Gutatus son un poco más carnívoras, ¿vale?
que las Argos. Cuando estábamos haciendo esto, unos pescadores nos llevaron unas colas de langostas Argos que capturaron a 25 metros, 25, 27 metros de profundidad, y los análisis isotópicos de estas langostas pues, nos mostraron que estas langostas grandes que viven por fuera del arrecife son mucho más carnívoras que todas las demás, y obviamente comen en sitios diferentes de donde están comiendo las langostas que están viviendo en el arrecife posterior. Ok, pues regresando a las langostas solo de los arrecifes, no encontramos diferencias significativas en ninguno de los tres índices nutricionales entre arrecifes para cada especie, y cuando comparamos las dos especies, pues solo hubo diferencias en el índice de refracción de la hemolinfa, que refleja la concentración de proteína en la sangre. Y esto se debe a que Cutatus tenía valores más altos, lo que es consistente con que es una especie más carnívora, ¿no?, que Argos. Sin embargo, en conjunto, los resultados nos sugieren una vez más que la omnivoría tiene un efecto amortiguador contra la degradación arrecifal para las dos especies. Pero ¿hasta dónde? No sabemos. Porque la degradación continúa a pasos agigantados, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es tantito? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto más van a poder aguantar? Sobre todo porque la presión de diferentes estresores está aumentando. Las enfermedades de corales que están matando corales, ¿no?, y que están cambiando la funcionalidad de los arrecifes, están ahí aumentando, la frecuencia de huracanes está aumentando, en algunos casos la fuerza también de los huracanes está aumentando. Cuando los huracanes son muy frecuentes, como estos que tuvimos 4 en 2 años en la misma zona, tienen efectos muy destructivos en los arrecifes. En Puerto Morelos los arrecifes fueron muy dañados por esta seguidilla de huracanes, y en 2023 todavía no se recuperaban los arrecifes cuando nos cayó la ola de calor extrema que bueno, que hubo en todo el mundo, ¿no? De hecho, pues aquí se ve cómo la temperatura promedio, que es esta línea roja, aumenta, y en algunos días llegó casi a 35 grados aquí en la laguna arrecifal. Obviamente esta ola de calor extrema pues provocó el peor evento de blancamiento de coral jamás registrado, no solo en el Caribe, en todo el mundo, lo que provocó una alta mortalidad de corales en los arrecifes. Entonces, bueno, viendo todo esto, dice uno, ¿qué va a pasar? Tristemente, yo sí pienso que el destino va a alcanzar eventualmente a las langostas, particularmente a Panolius guttatus, ¿no?, en los arrecifes, que son su hábitat principal. Pero no son solo los arrecifes los que están siendo degradados, también las lagunas costeras, los pastizales marinos, las praderas, principalmente por el desarrollo costero explosivo, no solo en el Caribe mexicano, en todo el Caribe, ¿no?, que aumenta la eutroficación y la contaminación. Por ejemplo, entre Cancún y Tulum hay 130 kilómetros que son virtualmente una línea continua de pueblos, ciudades, desarrollos residenciales, hoteles, resorts, etcétera, ¿no?, que están provocando todo esto. Y pues por supuesto las afluencias masivas de sargazo que nos están llegando aquí a México desde 2014, aquí se ve cómo pasan por arriba de los arrecifes y llegan hasta las costas, donde quedan varadas, se mueren, se descomponen, se pudren y producen la llamada marea marrón de sargazo, que pues cambia mucho las condiciones en la zona costera, la parte más costera de la laguna arrecifal. Sobre todo baja muchísimo la concentración de oxígeno, aumenta la entrada de nutrientes, la cantidad de materia orgánica tanto en el agua como en los sedimentos, y bueno, todo esto lo que hace esta marea marrón es que mata a los pastos marinos en esas zonas. Estos pastos son sustituidos por otra vegetación diferente que está cambiando la calidad del hábitat, y si las mareas marrones son muy intensas, pues además tenemos las mortalidades masivas de fauna que incluye animales bénticos, incluyendo crustáceos. Y pues hay que recordar que estos son los hábitats de asentamiento y de crecimiento de los poslarvas y pequeños juveniles de langosta. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues hay varios esfuerzos de manejo de los hábitats, conservación, áreas naturales protegidas, etcétera, y también de restauración, que representan algunos pasos hacia la recuperación y pueden funcionar a diferentes escalas espaciales, más bien pequeñas,
y temporales más bien cortas. Y esto que está entre paréntesis ahorita, ¿no? O sea, realmente la escala a la que esto nos está ayudando ahorita es muy pequeña comparado con la escala del problema, ¿no? Como lo mencionaba Lorenzo Álvarez en un reciente seminario. Pero una cosa importante es que estos esfuerzos de manejo pueden ayudar a crear conciencia sobre la degradación que están sufriendo los hábitats marinos y la necesidad que hay de atacar sus principales causas, sus causas raíces, que son, bueno, pues el cambio climático que se debe a las emisiones de gas invernadero, ¿no? Y que está asociado con todos estos estresores regionales, más huracanes, temperatura alta, más acidificación, etcétera. Pero también hay todos estos estresores locales. Esta figura que tomé de este trabajo me gustó mucho para pues ejemplificarlo, ¿no? Y todo esto en conjunto con estos otros de acá, pues cada vez han ido cambiando más paisajes prístinos en paisajes más y más degradados, ¿ok? Entonces, bueno, entre los esfuerzos de manejo de los hábitats, se incluye el manejo pesquero basado en el ecosistema, que realmente, si realmente llega a poder proteger los hábitats donde llevan a cabo sus funciones vitales las poblaciones, en este caso de langostas, ¿no? Porque es obvio que si queremos tener poblaciones de bueno, poblaciones saludables de langostas saludables, ¿ok? Necesitamos hábitats saludables. Entonces necesitamos reconvertir esto en esto otra vez. Ok. Bueno, antes de terminar, nada más quiero, bueno, esto fue una serie de proyectos que tuvieron financiamiento de muchas fuentes y permisos de muchas fuentes también, pero quiero agradecer a la sociedad de Puntalen, que en realidad se llama Pescadores de Vigía Chico, que siempre nos ayudaron mucho, ¿no? Para poder hacer estos estudios. A Fernando Negrete, que tomó la mayoría de las fotos, que no decía quién las tomó Fer, que es un gran fotógrafo. Y bueno, al equipo del Laboratorio de Ecología de Crustáceos, Enrique, Fernando, Cecilia, con quienes pues he trabajado durante muchos años y la hemos pasado muy bien, la verdad. Y también a los estudiantes, quería poner fotos, pero no tengo fotos de todos los estudiantes. Y dije, bueno, ¿y qué tal que se me olvida alguno? Entonces mejor puse la lista de todos los estudiantes que han colaborado en el laboratorio durante todos estos años, de hecho desde antes de que nos viniéramos acá a Puerto Morelos, para que no se me olvidara nadie, ¿no? Y algunos nombres se repiten en diferentes grados porque pues se quedaron, ¿no? A hacer licenciatura y maestría o maestría y doctorado o así, ¿no? Y los que tienen asterisco son los que todavía, los que están activos ahorita, ¿no? Todavía andan por aquí. Y sin quienes pues no se hubiera podido hacer mucho del trabajo que se hace en el laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, doctora. Creo que queda un poco no un poco, mucho, la preocupación de la cantidad de estresores y pues el destino de las langostas. Bueno, pues pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que es el formato híbrido, así que será tanto en el auditorio como en el chat de manera virtual. ¿Les parece si comenzamos justo con casa? Si tienen alguna pregunta, comentario allá, Gustavo, ¿me podrías ayudar? Sí, hay una pregunta por aquí. Adelante. Gracias. Hola. Bueno, en la parte en la cual estaban colectando organismos juveniles de la laguna Recifal, me pareció ahí, se me hizo algo raro que tanto en verano como en invierno hubiera la misma cantidad, o sea, no difirieran significativamente. Aunque Panolirus argus se puede reproducir durante todo el año, sí tiene sus picos de reproducción, pero no se observa una diferencia significativa entre épocas en la captura. No, o sea, en realidad, la, Panolirus argus se reproduce todo el año, en efecto, y sí llega a tener picos de reproducción en primavera y en otoño, pero es bastante variable. Incluso la entrada de poslarvas, no sé si recuerdas la gráfica que mostré de la entrada de poslarvas, es muy variable en el tiempo. Llegan todos los meses poslarvas y hay meses que llegan más y hay veces que llegan menos. Si tú solo analizas un año, como nosotros hicimos, pues puedes tener cierto patrón y el siguiente año vas a tener un patrón diferente y así.
necesitas muchos años de muestreo para poder llegar a entender el patrón estacional interanual. O sea, necesitas tener muchos años para eso. Ya los tenemos y sí te puedo decir que llegan, más poslarvas llegan en otoño y menos en primavera, ¿no? ¿Ok? Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Aquí en el chat, quienes están conectados en línea, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacerlo de viva voz? Si no, nos regresamos al auditorio. Creo que todavía no se animan por acá, doctora. No sé si hay algún otro comentario, duda allá en Sí, el auditorio. Sí, aquí en el adelante. auditorio. Sí. Hola, Pati. Increíble monto de trabajo y impresionante el base de datos. Tú mencionaste que los langostas grandes salió del ecosistema somero entre un ecosistema profundo. Uh-huh. Pero, ¿qué es este hábitat profundo? ¿Que es comparable con el somero o es un hábitat diferente? ¿Tienes una producción de juveniles allá también o no? Ah, eso es muy interesante. Se supone que no, o sea, se supone que los juveniles, que no encuentras juveniles en zonas profundas. Sin embargo, en las pescas exploratorias que hicimos afuera de Puerto Morelos, no afuera de las bahías, pero afuera de Puerto Morelos, con trampas igual, la profundidad es hasta como de 50 metros, sí hubo una parte de la captura que eran juveniles grandes, o sea, no chiquitos, grandes, ¿no? Nos llamó mucho la atención porque se supone que no deberían estar ahí. Lo que pasa es que podría ser que a esas profundidades haya mantos de algas, no necesariamente pastos, pero sí algunas macroalgas que también pueden servir de hábitat, y si las poslarvas por alguna razón bajaron ahí, podrían sobrevivir ahí durante un tiempo. Pero principalmente las langostas que están allá afuera son langostas que salen de zonas someras, ¿no? ¿Qué les pasa a los juveniles que se asientan allá? ¿Sobrevivirán hasta ser adultos? No lo sé, ¿no? ¿Es diferente el hábitat en zonas profundas? Sí, o sea, ya no hay pastos marinos, ¿no? Por ejemplo. Puede haber corales en algunos lugares, en otros lugares hay plataformas arenosas, pero hay como morros, o sea, ¿cómo se dice? Como cabezos muertos, ¿no? De corales o vivos. Es muy diferente, pero es el hábitat que principalmente ocupan las langostas más grandes. Y estas langostas grandes son altamente migratorias, o sea, se mueven a lo largo de la costa por kilómetros, ¿no? En algunas ocasiones, en algunas estaciones del año, se mueven muchísimo y pueden regresar a las zonas someras, incluso a veces alimentarse un poco y luego se regresan, ¿no? Entonces así no es tan clara, pues, por eso decía que no es muy clara, que hay mucha sobreposición en la distribución de tallas. Yo imagino que los langostos grandes pueden elegir cualquier hábitat que ellos quieren, ¿no? Sí, en realidad entonces, sí. Supuestamente ellos pueden ir en el mejor lugar. Sí. Y lo significa es, posiblemente hay otro tipo de arrecife más profundo Sí. que no sabemos. Uh-huh. Porque hay muy poca exploración en esta área. Tienes toda la razón, y ahí hay muchas cosas que pueden investigar las nuevas generaciones, ¿no? Ok. Gracias por la pregunta. Parece que en el chat no tenemos ningún otro comentario. Tranquila. Sí hay. Deme oportunidad, doctora, nada más rápidamente en el chat y ahorita regresamos al auditorio. El doctor Alberto Abreu, que también es académico en la Unidad Mazatlán, dice, excelente y muy impresionante presentación. Muchas gracias, Pati. Mi pregunta es si las poblaciones de la misma especie en diferentes hábitats están conectadas o son independientes genéticamente. Ok. En diferentes hábitats, digamos, en una misma área, en un mismo ecosistema, pues sí están conectadas, ¿no? De hecho, en Panulirus argus hay muy poca diferenciación genética a lo largo de toda su distribución latitudinal, porque tienen una fase larvaria que dura casi, o sea, entre 5 y 9 meses, ¿no? Entonces, en ese tiempo, si bien algunas pueden permanecer, dependiendo de cómo sea la dinámica oceánica, cerca de las poblaciones parentales o regresan porque hay giros, lo que sea,
muchas también se pueden ir a otros lugares. Entonces, hay mucha mezcla genética y realmente no hay así como mucha estructura genética en las poblaciones de langostas en el Caribe, ¿no? En general. Ok. Gracias por la respuesta, doctora. ¿Les parece si regresamos al auditorio? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay. Sí. No, pues felicidades, Pati. Cuentas bien padre las historias de tu investigación y dejas un panorama muy claro, pero también muy triste, ¿no? Porque, o sea, de las acciones así de manejo que se proponen, del atacar el cambio climático, el sargazo y la temperatura, pues parecen poco realistas, ¿no? Y más bien cada vez parece que va a estar peor. Entonces, hay otros esfuerzos de manejo que se estén haciendo, no sé, como acuacultura o atrapar larvas afuera, reproducir, o sea, crecerlas, reproducirlas, liberar o algo, o buscar que crezcan en otros hábitats, porque si nada más estamos pensando en lo que va a pasar en los arrecifes, pues pareciera que no les va a durar mucho el gusto a las langostas, ¿no? No sé hasta qué temperatura pueden resistir los juveniles, pero en el verano, pues ya la temperatura posiblemente está muy cerca de su límite. Sí. No sé si hay información de eso. Sí hay. De hecho, las langostas espinosas son increíblemente difíciles de cultivar. No existen cultivos comerciales todavía de estas langostas por su largo y complejo ciclo de vida, aunque en Australia sí tienen ya una empresa que produce hasta las poslarvas, ¿no? O sea, ya pudieron cerrar el ciclo de vida de varias especies, particularmente Panulirus ornatus, que es una especie de rápido crecimiento que vive en el Indo-Pacífico. Y bueno, la idea es continuar esto, pero pues esto pues va para largo, ¿no? Porque no es fácil cultivar a estos animales, es muy complicado. A lo que yo me refería con esfuerzos de manejo era del hábitat, ¿no? No tanto de las langostas. Sí, eventualmente los cultivos tal vez no van a eliminar las pesquerías, ¿no? Ciertamente, pero sí van a poder ayudar a la producción. Pero luego también, no te creas, la acuacultura también tiene sus problemas, ¿no? Con respecto a problemas de contaminación y ese tipo de cosas. Entonces, no, yo no quería terminar el panorama así de horrible, pero pues es que es la realidad, ¿no? Lo que nos está pasando. Y realmente la causa principal, pues, es los efectos de los gases invernadero, ¿no? Mientras como humanos no abordemos ese problema en serio, pues no sé qué nos va a pasar a las langostas y a nosotros. Okay. Gracias, maestra, por la pregunta. Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas más. Me voy con una de acá del chat, doctora, y regresamos por si hay una más en el auditorio. Sergio Marcos pregunta, primero le agradece por la presentación y la pregunta es, ¿qué recomendaciones le daría a la comunidad pesquera de Punta Allen sobre los resultados obtenidos a lo largo de su estudio? ¿Qué recomendaciones? Pues que sigan como están. O sea, realmente es una pesquería muy buena y la cooperativa tiene una organización muy buena también. O sea, hasta ahorita van bien. Ellos también enfrentan problemas ahorita con lo del Tren Maya y además les abrieron un camino que va a desembocar en la parte media de la bahía para que pueda llegar gente, turistas y todo en zonas donde tienen sus campos de pesca, ¿no? Entonces, sí tienen ellos, se enfrentan una serie de problemas con todo el desarrollo que está habiendo en esta zona, ¿no? Pero ellos como cooperativa, mientras continúen con las medidas que tienen, yo creo que están bien. Ciertamente luego tienen problemas económicos, etcétera, ¿no? Pero creo que, pues, como les digo, se volvió un referente, ¿no? De entre las pesquerías artesanales sostenibles por una razón, ¿no? Porque realmente es una pesquería sostenible hasta ahorita, ¿no? Ojalá continúe así. Gracias por la respuesta, doctora. Y finalizamos con una pregunta más del auditorio. Yep. Hola, Pati. Hola. Muchas gracias, súper bonita. No sé si estás de acuerdo, pero lo que yo interpreto es que al final las casitas lo que están haciendo es incrementando la sobrevivencia de lo que llega, de alguna manera. Entonces, ¿sería posible pensar que si yo incremento el número de casitas,
y sigue, y pues digamos que el input de larvas pues sigue siendo muy grande, ¿se pudiera incrementar aún más la producción o no? Lo pregunto un poco en el contexto porque la otra vez vi una plática de Eloy Sosa donde hablaba de la capacidad de carga y de estadísticas más pesqueras. Pero me queda un poco la duda de cómo se relaciona, porque al final la disponibilidad de larvas tiene que ser muy amplia, ¿no? Tiene que haber muchísimo. Y lo que muestras es que el cuello de botella, me imagino que en Siancán también era la disponibilidad de hábitat, solo que ustedes llegaron cuando ya estaba Así el es. hábitat mejorado con las casitas. Pues sí. Entonces, ¿existiría la posibilidad de seguir teniendo más hábitat y así incrementando el número de langostas, la productividad ¿Tener más pesquera? casitas, te refieres? Sí. O sea, más refugios. Más refugios artificiales para incrementar la pesquería, o ya la pesquería está en un límite, digamos, saludable y adecuado. Yo creo que está en un límite saludable y adecuado porque, de hecho, los pescadores hacen mucho cosas de prueba y error, ¿no? Y ellos determinaron con el tiempo que esa era la densidad, digamos, buena, óptima de casitas. Poner más casitas no les aumenta la producción y sí les sale más caro. Entonces, está bien. Y además, pues es una densidad pues bastante manejable, digamos, amigable, digamos, ¿no? Con el medio ambiente también. No es que estés pavimentando la bahía con casitas, ¿no? Ni mucho menos, están bastante separadas, ¿no? No les aumentó cuando pusieron más, entonces decidieron dejarlo así. Ahora, ¿de dónde vienen las poslarvas que están entrando? Pues no sabemos, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, que en las Bahamas, por ejemplo, se introdujeron las casitas en los 90s. Las Bahamas tienen una gran área somera, que son el Gran Banco y el Pequeño Banco de las Bahamas, donde ahorita se estima que hay alrededor de 1 millón de lo que ellos le llaman condos, ¿no? Que son casitas. Y un investigador que fue a ver cómo estaba eso, calculó que ese 1 millón de casitas está cubriendo, digamos, el 2% del área de todos estos bancos. O sea, es un porcentaje mucho más alto que en las bahías, pero parece que no hay todavía, no han llegado, digamos, al límite, ¿no? Que pueda sostener estos ecosistemas. Muchas se capturan, pero muchas también se van, ¿no? Eso es lo importante de las vedas, por ejemplo, en la época de veda, es que en esa temporada no hay presión de pesca y entonces muchas langostas alcanzan las tallas críticas que hacen que se salgan de las bahías a las áreas donde no son pescadas. Lo mismo pasa allá en Jamaica, en las zonas más profundas tampoco se pesca. Entonces, bueno, pues mientras siga habiendo langostas reproductoras, changuitos, ¿no? Que siga habiendo, ¿no? Claro que como dice Rosa, pues a ver cómo les va con las temperaturas altas y todos los demás tipos de problemas asociados con el cambio climático, ¿no? Pero por lo pronto esa pesquería está bien. Y ya nada más rápido. Ajá. Realmente las langostas muchas veces es una pesquería que es muy resistente o resiliente, ¿no? Es muy resiliente. Es muy resiliente. De hecho, yo tenía un colega que decía que el Panulirus argus era una superespecie, decía, ¿no? En particular, ¿no? Y sí, es muy resiliente. No pienso yo que como especie esté ahorita en riesgo, ¿ok? Sí, algunas poblaciones locales a lo mejor no están muy bien, pero como especie yo no pienso que esté en riesgo. Es una especie bastante resiliente, aguanta un piano, ¿no? Gutatus no. Aguanta Fernando. Aguanta Fernando. Ok. Gutatus tal vez no tanto, pero esa no es pescada, entonces sabemos mucho menos de esa especie que sabemos mucho menos de las que no se pescan tanto que de las que se pescan mucho, ¿no? Okay. Gracias. Gracias, doctor. Pues creo que si ya no hay algún otro comentario, pregunta ya en el auditorio. Acá en el chat parece que ya no hay más preguntas. Ok, bueno, pues un anuncio antes. Para las personas que se conectaron después, que yo entiendo que usualmente hacemos los seminarios a la 1 per hora Ciudad de México, ahora pues bueno, lo hicimos a las 12 Ciudad de México, 1 ya en Puerto Morelos, justo pues bueno, para que todos pudieran acudir allá en la sede. Pero no se preocupen, va a estar grabado el seminario, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube
para que ahí lo puedan consultar únicamente, porque vi que se integraron varias personas al final y que sepan que lo pueden ver después. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos su ponencia el día de hoy. Nos quedamos con un panorama pues preocupante, como ya mencionaron todas y todos, pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando todo. Muchísimas gracias a todos por allá. De nada. Saludos y también a todas y todos que nos acompañaron en línea. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.